titulado esta parte, mira cómo dice ahí, lo que perdiste marcó mi vida al ser respaldado por Dios. Lo que perdiste marcó mi vida al ser respaldado por Dios. Para hacer una pequeña recapitulación, acuérdense que vimos en la parte 6, vimos 1 Samuel 11 del 1 al 6 y vimos que los amonitas acamparon allí contra el pueblo de Jabes. Y ellos le dijeron, danos 7 días. Y entonces ellos pidieron, antes de pedir 7 días, dice, vamos a hacer alianza. Y fue el punto que vimos, cuidado con las alianzas. Porque las alianzas, ellos querían sacarle los ojos derechos del pueblo de Israel a cada uno de ellos para hacerle de afrenta. Y aún así el pueblo de Jabes quería una alianza. Pero él le dice, dame 7 días. Y ahí es donde ellos buscan ayuda. Ahí es donde llegan los mensajeros a donde estaba Saúl. Y se lo dicen al pueblo y el pueblo empieza a llorar. Y entonces vimos el punto, no te entretengas. Sabemos que Saúl estaba detrás de estos bueyes. Y él, después que todo el pueblo escuchó el mensaje y lloró, fue que él escuchó el mensaje. No te entretengas, sigues tu llamado. En no hacerlo traerá lloro, fue el otro punto. Dice que al oírlo Saúl, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y lo llenó de ira. Y ahora estamos en el verso 7, que es donde empezamos en esta mañana. Y esa ira que vino sobre Saúl, dice que le hizo, y tomando un par de bueyes, es decir, que tomó más de uno, tomó un par, lo más posible hayan sido 2. Los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros. Y ahí viene el primer punto. Corta el entretenimiento. Vemos que él estaba detrás de estos toros, estos bueyes. Antes habíamos visto que él estaba detrás de las asnas, de las asnas que se había perdido a su padre. Pero ahora, después que ya le habían dicho de que iba a ser rey, de que fue ungido, ahora estaba todavía detrás de otro animal, de los bueyes. Pero vemos que en este punto, al escuchar esto, que vino el poder de Dios sobre él en ira, dice que cortó los bueyes. Y nosotros tenemos que cortar todo entretenimiento de nuestras vidas. Amén. Nosotros tenemos que cortar todo entretenimiento. Mira cómo dice el tema, lo que perdiste marcó mi vida al ser respaldado por Dios. Vemos que al él cortar estos bueyes, mandarlos a todos los de alrededor de Israel, diciéndole el mensaje, el que no salga en pos de Saúl y Samuel, así se le hará a sus bueyes. Y dice que cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Dice que cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, es decir, que Jehová respaldó lo que hizo Saúl. Por eso es el tema. Lo que perdiste marcó mi vida. Él perdió al principio los burros y fueron hallados. Él mató ahora los bueyes, lo perdió, pero marcó mi vida al ser respaldado por Dios. Vemos que cayó el temor de Jehová sobre todo el pueblo y salieron como un solo hombre. El pueblo estaba entretenido también. El enemigo había llegado y nadie había ido a defenderlo. Nadie se ponía en pie. Estaban entretenidos. Dios le había puesto un rey por petición de ellos y lo despreciaron. Los enemigos acamparon cerca de ellos y ellos estaban entretenidos. Es hora de cortar el entretenimiento. Amén. Tenemos que accionar. Corta aquello que quita tu tiempo de oración. Corta
con lo que te quita el tiempo de leer su palabra, con aquello que perturba tu alabanza y a tu adoración. Dile a tu hermano, es tiempo de cortar, es tiempo de andar enfocado, es tiempo de ajustarme a lo que Dios me llamó. Amén. Corta el entretenimiento. Dios quiere hacer algo. ¿Han visto algún campesino guiar a unos bueyes? Muchas veces le llaman por nombres de animales. Usted dice Sinsonte, Sigüeliano, y lo va guiando así. Es tiempo de cortar eso. Es tiempo de cortar el entrenamiento. ¿Hasta cuándo seguirás detrás de los bueyes? Amén. ¿Hasta cuándo estarás? Corta el entretenimiento. Tus acciones guiarán a otros. Si tú cortas el entretenimiento, va a guiar a otro. Mira cómo hace Saúl. Dice que cortó en trozos los bueyes. Dice que mandó mensajeros diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl, en pos de Samuel. Es decir, incitó al pueblo a tumbar, a quitar todo el entretenimiento y se enfocaran a pelear contra el enemigo. Amén. Debemos cortar el entretenimiento. Y ese es el segundo punto. Invita a otros que hagan lo mismo. Y te hago una pregunta. ¿Cómo sé que estoy en entretenimiento? ¿Cómo sé que estoy entretenido? Es muy fácil. Dice, es cuando no enfrento mi enemigo. Cuando tú no enfrentas tu enemigo, aquello que te acecha, aquello que te golpea, aquello que viene y acampa contra ti. Cuando tú no haces nada en contra de eso, es que tú estás entretenido. Estás entretenido. Dice, es cuando el enemigo hace de ti lo que le da la gana, no tiene la fuerza, ni la voluntad, ni el aliento para defenderte. Debemos despertar, hermano. Hay muchas luchas espirituales que nadie las ganará por ti. No quieres perder más y despierta, amén. Invita a otros que hagan lo mismo. Si vemos en 1 Samuel 10:27, debemos ser un ejemplo. Y es difícil guiar a otros cuando nos tienen en poco. Si vemos en 1 Samuel 10:27, vemos que tenían a Saúl como en poco. Cuando lo ungieron allí, lo pusieron delante, en el capítulo anterior, finales, dice, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Acuérdense que se había escondido para que no lo pusieran allí delante. Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Debemos invitar a otros, pero también debemos hacer ejemplo. Y es muy difícil ser ejemplo cuando las personas te tienen en poco. Pablo le escribe a Timoteo, el joven pastor, él le da este consejo en 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Mira esos puntos. Dice que ninguno tenga en poco, sino que seas ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Para ser ejemplo tenemos que cumplir estos requisitos. Y mira cómo dice el verso más adelante, en ese mismo verso. Dice, y así se hará con los bueyes que no salieren en pos de Saúl, en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo y salieron como un solo hombre. Sé un solo hombre. Debemos ser unidos. No podemos, como decía en 1 Timoteo 4:12, no podemos ser un solo hombre si eres creyente, pero no en palabra. No podemos ser un solo hombre en conducta, pero no en amor. No podemos ser un solo hombre en espíritu y no en fe. No podemos ser un solo hombre en pureza y no en ejemplo, o ser ejemplo. Es decir, que el pueblo
El pueblo se unió y eran 330,000, lo vemos en el verso después, 330,000 y salieron como un solo hombre, decidido, salieron unidos, salieron como si fueran uno. Jesús nos enseña a ser uno. Debemos ser uno. Debemos ser uno como hablamos, cómo nos comportamos, cómo andamos, cómo creemos y enseñamos. Debemos ser uno con Dios. Debemos ser uno en la familia. Debemos ser uno en la iglesia. Debemos ser uno. Jesús oró y decía, escuchen lo que decía Jesús en Juan 17, del 20 al 23, dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo las he dado, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, como también a mí me has amado. ¿Ves? Señor nos enseña a ser uno, ser un solo hombre. Muchas veces queremos ser como la historia de Frankenstein. La historia de Frankenstein es una novela gótica, aproximadamente en los 1818, escrita por la inglesa Mary Shelley. En Frankenstein cuenta la historia de Victor Frankenstein, un joven científico que crea una criatura inteligente mediante un experimento científico poco convencional que implica combinarlas con diferentes partes del cuerpo. ¿Ha visto la película de Frankenstein que tiene cicatriz por todos lados? Es formando un cuerpo con pedazos de un cuerpo de aquí, de una parte de allá. Hermano, no somos Frankenstein. No podemos decir, no, yo no tengo fe, pero hablo de fe. No podemos ser Frankenstein. Y buscando ilustraciones de esto por la mañana, bien cómico. De pronto Samuel se me aparece al lado y yo espanté un grito porque estaba tan feo el Frankenstein ese. Y Samuel cuando se me puso al lado yo me asusté. Y Frankenstein nos da terror. Por eso una persona que dice algo y hace otra cosa nos da terror, nos da miedo. Porque es un Frankenstein. Tiene un pedazo de una cosa y tiene otro pedazo de otra. No es, tiene un cuerpo formado de otros cuerpos, no es un cuerpo. Nosotros somos miembros del cuerpo de Dios. Dios nos ha ubicado, nos ha puesto en cada parte, en cada lugar donde debemos estar. Pero cada uno hace su perfecta labor, tarea. En Romanos 12, del 4 al 8, solo del 5 al 6, para ver, debemos ser un solo hombre, un solo cuerpo en Cristo. Mira cómo lo dice Pablo a los romanos, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Si vemos en 1 Corintios, Pablo le escribe a los Corintios en el capítulo 12 y amplía un poco más, dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, constituyen un solo cuerpo, así también es Cristo. En el 14 dice, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. En el 20, sin embargo, hay muchos miembros, pero un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies, no te necesito. En el 24 dice, un poco más adelante dice, mas así formó Dios el cuerpo, dando mayor honra a la parte que carecía de ella, a fin de que en el cuerpo no haya división, sino que los miembros tengan el mismo cuidado unos por otros. En el 27 dice, ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de él. Sé un solo hombre.
Dice que el pueblo salió como un solo hombre, unido, decidido. Eran 330,000 hombres, pero salieron como uno. Cada uno actuaba, caminaba lo que tenía que hacer, sus movimientos, su función, su tarea. Salieron como un solo hombre. Sea un solo hombre, sea un cuerpo en Cristo. Como vimos en el Corintios 12:21, el ojo no puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no os necesito. En el versículo 8, vemos ahí que eran 330,000 hombres. Dice, y contó en Bezer, y fueron los hijos de Israel 300,000, 30,000 los hombres de Judá. Es decir, que cuando lo suma, 330,000 hombres. Y salieron como uno. Y vayamos allí al verso 10. Vamos al 9 primero. Y dice, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Acuérdense, esos son los que vienen de Jabes, los cuales el enemigo había acampado cerca de ellos. Y estos mensajeros vinieron a donde estaban Saúl. Y ellos, entonces, el pueblo, allí dice que, y respondieron a los mensajeros que habían venido. Así diréis a los de Jabes de Galaad. Mañana al calentar el sol seréis librados. Mañana seréis librados. Y vinieron los mensajeros y los anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron, y los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Vemos algo tremendo. Y es que, si vemos el verso 3, cuando los enemigos vinieron a ellos, dice, entonces los ancianos de Jabes le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Si no tenemos nadie, saldremos a ti. Pero el versículo 10 dice, y los de Jabes, ya ellos sabían que tenían 330,000 hombres, ¿verdad? Con ellos, que lo iban a enfrentar. Y le dijeron, hey, mañana a mediodía, prácticamente, cuando caliente el sol, ya vas a ser libre, vas a ser salvo. Llegaron estos 7 días, acuérdense que ellos le dieron 7 días. Y ellos mandaron el mensaje ahora a los de Jabes al enemigo. Y les dice, mira lo que dice en versículo 10. Los de Jabes dijeron a los enemigos, mañana saldremos a vosotros para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Eso fue como un mensaje, yo creo que es como confunde a tu enemigo. Ese es el punto 4. Ellos confundieron, porque para mí este mensaje es, ellos se van a entregar, nadie va a pelear por ellos. Porque ese era el trato, si nosotros salimos, es porque no hay nadie que va a atacarnos, nadie que va a defendernos, disculpen. Entonces ellos en el verso 10 dice, mira, mañana nosotros vamos a salir y hagan con nosotros como ustedes quieran. Y habían 330 hombres como uno para defenderlos. Debemos confundir al enemigo. ¿Cómo así? Sí. Cuando acampe, dile, dame 7 días. Donde buscamos que era ayuda, oración, intercesión. Debemos buscar 7 días, buscar tiempo. No podemos ir solo contra el enemigo. Busca ayuda. Clama, ora, da gracias, confunde a tu enemigo. Pues más poderoso es el que anda contigo que el que anda con ellos. Amén. Confunde a tu enemigo. Vive preparándote. 7 días. ¿Por qué digo vive preparándote? ¿De dónde viene eso? En Génesis 7:4, Dios le dijo a Jonás que preparara un arca.
Cuando Jonás ya la terminó, tal vez ya estaba ya lista, él le dice a Jonás, a Noé. Escuchen lo que dice en Génesis 7:4. Porque dentro de 7 días haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. ¿Cuántos días le dio? 7. 7 días. ¿Cuántos días tiene en la semana? 7. ¿Qué nos quiere decir esto? Debemos estar preparándonos para cuando Él venga. Los 7 días de la semana. Tenemos que prepararnos. Tenemos que estar listos. Cuando el enemigo venga, tenemos que estar listos. Los 7 días de la semana. Confunde a tu enemigo. En Salmo 27, 13-14 dice así: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Amén. Mira cómo dice el verso 11. El 10 vemos que ellos le mandan un mensaje a los enemigos de Jabes, que ellos, me imagino, dicen, qué bueno, mañana va a ser el pueblo de nosotros, mañana sacaremos ojos. Pero qué bueno buscar ayuda en Dios. Qué bueno que Dios ampara su ayuda. Mire el 11. Verso 11 dice así: aconteció que al día siguiente, ya es mañana, ¿verdad? Dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías, y entregaron en medio del campamento de la vigilia de la mañana, es decir, de madrugada entraron al campamento enemigo, e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. A la mañana el enemigo pensaba quitarte los ojos, pero fueron destruidos. Amén. Debemos pelear por la victoria. Debemos pelear, disponer al pueblo para esa respuesta, para esa victoria. Ponte dispuesto, pelea tu batalla temprano. Dispersa a tu enemigo, pues tú peleas como un solo hombre. Amén. Con un solo cuerpo en Cristo. Y vemos allí, al pasar esto fue contundente, esto marcó que verdaderamente Dios estaba con Saúl y que había sido elegido por Dios y que en verdad había algo especial puesto por Dios en Saúl. Vemos que Dios lo marcó. Esto marcó la historia de Saúl. Hasta entonces no había visto algo contundente que dijera o confirmara que él era el rey. Pero al darle esta victoria, fue tanto lo que marcó, que mira cómo dice el verso 12. El pueblo entonces dijo a Samuel. ¿El pueblo a quién le dice? A Samuel, al profeta. Le dice: ¿quién son los que decían ha de reinar Saúl sobre nosotros? Danos a esos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo, acuérdense, el pueblo le pide al profeta: danos a los hombres que dijeron, tú sabes, que contradijeron prácticamente que Saúl era el rey. Y Saúl dice que habla y dijo: no, el versículo 13, no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha dado salvación a Israel. Pero mira qué responde Samuel. Acuérdense que el pueblo habló al profeta. Saúl interviene, pero Samuel habla ahora. Dice: mas Samuel dijo al pueblo: venid, vamos a Gilgal, para que renovamos allí el reino. Y ese es el punto 6. Renueva tu compromiso con Dios. Amén. Debemos renovar nuestro compromiso con Dios. Debemos
y validar nuevamente. Muchas veces Dios nos ha puesto en posiciones, nos ha marcado, nos ha puesto en lugares que no merecíamos, pero muchas veces debemos ir y renovar, porque cuando fuimos llamados, tal vez muchos no creyeron en nosotros, tal vez no hicimos nada tampoco para que creyeran en nosotros, pero Dios cuando dice algo, Él te marca y eres respaldado, y muchas veces tenemos que virar allí a ser renovados por Dios. Amén. Dice, mas Samuel dijo al pueblo, venid y vamos a Gilgal para que renovemos allí el reino. Y fue todo el pueblo a Gilgal y embistieron allí a Saúl por rey delante de Jehová en Gilgal. Y se sacrificaron allí ofrendas de paz delante de Jehová. Y se alegraron muchos allí, Saúl y todos los de Israel. Amén. Mira el tema, lo que perdiste marcó mi vida al ser respaldado por Dios. Amén. Dios les bendiga, es mi deseo. Esta es la pequeña parte 7 que quiero terminar y espero que le haya sido de bendición su palabra. Amén. Vamos a orar. Padre que está en los cielos, gracias por este día, gracias por tus bendiciones, gracias por tu ayuda, gracias Señor porque tú has sido bueno, gracias por esta palabra que tú me has dado y que hemos podido terminar esta serie, Señor, de lo que perdiste. Gracias Señor porque lo que perdiste fue para mayor bendición nuestra, fue para marcarnos, fue para posicionarnos, fue para, Señor, darnos unas grandes bendiciones. Gracias, Señor, porque hemos visto que has sido respaldado por ti, has sido en el tiempo tuyo, has sido, Señor, por tu buena y por tu gran misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque nos has puesto en lugares donde no merecíamos, pero tu gracia y tu misericordia nos alcanzó, nos respaldó, nos guardó, nos llena y nos defiende, nos cuida y nos hace ser como un solo hombre contigo. Porque sabemos, Señor, que si andamos contigo, nada ni nadie nos podrá detener, nada ni nadie nos puede derribar. Como dice Pablo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Damos gracias, Señor, por tu palabra, gracias por este tiempo. Bendice este día y que sea de gran bendición que podamos atesorar tu palabra en nuestros corazones, Señor. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén.